Muy buenas noches y bienvenidos a Mansión Terror. A continuación, escucharemos el relato corto llamado Aniversario, de Adán Sánchez. Esperamos que sea de su completo agrado, y sin más por el momento, los dejo con nuestra historia. 10 de febrero. Ese día era su primer aniversario de bodas, y lo habían planeado desde hacía meses. André no podía más que agradecer al destino por haber puesto a Sofía en su camino. Se habían conocido por una mera coincidencia, y poco a poco se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro. Sofía tenía todo planeado, y pensaba darle a su esposo una gran sorpresa como regalo de primer aniversario de bodas. Había cocinado pierna de cerdo adobada, el platillo favorito de André. Desde muy temprano había preparado todo. Infló cerca de 50 globos, y dentro de uno de ellos colocó una nota que era parte de la sorpresa. Preparó la mesa con sus mejores cubiertos y colocó un pequeño recipiente con papelitos de colores en la puerta de entrada, para que al momento de que André cruzara, lo recibiera una lluvia multicolor. André no podía dejar de pensar en su esposa y en la cena que tanto habían preparado. El fin de semana anterior, él había ido a buscar a la joyería Cartier el regalo de Sofía, una gargantilla de oro blanco con esmeraldas que hacía meses había apartado sin que ella lo supiera. Planeaba darle la sorpresa esa noche. En su casa todo estaba listo, y Sofía había elegido el vestido que tanto le gustaba a André. Era color azul marino, y él siempre le había dicho que la hacía lucir espectacular. Fue entonces cuando recordó lo que faltaba: el vino. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Eran las 5 de la tarde. Tenía el tiempo exacto para ir a la vinatería y comprar el Cabernet Sauvignon que tanto les gustaba a los dos. Así que fue a la cochera y salió en su auto. En su oficina, André esperaba que dieran las 7 de la tarde para poder ir a casa. Había comprado una pequeña caja envuelta en papel de regalo con un moño en papel de encaje que la hacía ver preciosa. Eran las 6:30 cuando recibió la llamada. Al otro lado de la línea escuchó la voz de una mujer que le preguntó: ¿Hablo con el señor André Franco?, preguntó la voz en un tono formal. Así es, señorita. ¿Qué ocurre?, respondió André con curiosidad. Señor Franco, necesitamos que venga lo antes posible al Hospital St. Andrews. Es sobre su esposa. La señorita Sofía Torres sufrió un accidente. No puede ser, señorita. ¿Qué sucedió?, respondió André con un hilo de voz. Preferiríamos que viniera para que pueda platicar con el médico. Pregunte en recepción por su esposa. Ok, señorita, voy para allá. Y colgó la llamada. André sintió que todo su mundo temblaba a su alrededor. Habló con su jefe inmediato y solicitó un permiso para poder ir directo al hospital. No supo cómo, pero pudo llegar al hospital. Había realizado todo el trayecto prácticamente en piloto automático, sintiendo el estómago hecho un nudo y pensando en 1000 cosas distintas que podrían haber sucedido. Finalmente llegó al hospital, que quedaba a 25 minutos de su trabajo, en la zona sur de la ciudad, y se dirigió precipitadamente a la recepción. Buenas tardes, señorita. Disculpe, vengo por Sofía Torres. ¿Es usted el señor André Franco?, preguntó la recepcionista tecleando algo en su terminal. Así es. ¿Puedo ver a mi esposa?, preguntó André a punto de derrumbarse por dentro. Pase por favor a la sala de espera número 3. Ahí lo atenderá el doctor Rojas en un minuto. André recorrió el pasillo del hospital hasta la sala de espera y entró. Se encontró con una sala espaciosa, donde había un escritorio, 2 sillas y un gran ventanal con cristal esmerilado, que daba hacia la parte exterior del hospital y permitía entrar mucha luz natural. El doctor Rojas entró un minuto después con un expediente en la mano. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está mi esposa?, preguntó André. Tome asiento, señor Franco, dijo el doctor señalando las sillas frente al escritorio. La noticia que voy a darle no es agradable, señor Franco. Su esposa tuvo un accidente muy fuerte en su vehículo.
Cuando llegó con nosotros, poco pudimos hacer, mencionó el doctor con el rostro sombrío. Su esposa falleció hace 45 minutos, señor Franco, resultado de las lesiones internas que le provocó el choque. Andrés sintió que su mundo se derrumbaba, y lo único que pudo hacer fue llevarse las manos al rostro y sollozar. El doctor le informó que la aseguradora del otro vehículo involucrado en el accidente se encargaría de todos los gastos funerarios y que podrían entregarle el cuerpo de su esposa en cuanto el ajustador recabara la documentación necesaria. André preguntó al doctor si podía verla, a lo cual el médico respondió que no era el protocolo acostumbrado, pero que podía ser una excepción, y lo condujo por el pasillo a otra sala del hospital. Cuando entraron, el olor a hospital le revolvió el estómago a André, y en una de las camillas, cubierto por una sábana blanca, estaba el cuerpo de Sofía. Aún conservaba el vestido azul marino que tanto le gustaba, pero todo su cuerpo estaba lleno de moretones, y en su pecho había una mancha oscura, donde había recibido el golpe principal. Al verla ahí, tendida como si estuviera dormida, lloró. Lloró como no lo había hecho en mucho tiempo, sintiendo que su vida estaba partida en dos. Después de hacer unas llamadas a los padres de su esposa y familiares, salió del hospital, dirigiéndose a su casa, para alistar las cosas que debía presentar para la entrega del cuerpo de su esposa. En el trayecto, no podía sacar de su mente todas las imágenes de su primer año de matrimonio, su viaje de luna de miel al Caribe, la mudanza a su nueva casa, sus planes para el futuro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas cuando finalmente arribó a su domicilio. La casa estaba a oscuras y vacía. Cuando metió la llave en la cerradura principal y abrió la puerta, lo recibió una lluvia de papelitos multicolores que se pegaron en su rostro mojado por las lágrimas. Encendió la luz y pudo ver la mesa decorada en el comedor. Sintió el olor a la pierna adobada, que seguramente aún estaba en el horno. Y al acercarse a la mesa, vio una pequeña nota doblada con la letra de Sofía. Gracias por un primer año increíble, André. Eres el hombre con quien siempre soñé, y el día de hoy te quiero dar un regalo. Así que tu misión es encontrarlo entre todos los globos que están pegados en la casa. Te amo, cariño. Siempre tuya, Sofía. André no podía detener las lágrimas que escurrían por su rostro, y poco a poco fue descolgando todos los globos que estaban pegados en las paredes. Tomó un cúter y, haciendo una pequeña hendidura en cada uno de ellos, uno a uno, sintió en el rostro el aliento de su amada Sofía, sabiendo que era una experiencia que jamás podría volver a experimentar. Finalmente lo encontró. Sintió que un pequeño papel rebotaba dentro del globo, así que lo abrió delicadamente, sintiendo nuevamente el aliento de Sofía en el rostro, y lo abrió. Lo que leyó le detuvo el corazón. Serás padre. Sintió que sus piernas no podían sostener más su peso, y se derrumbó ahí mismo, en el medio de las frías paredes de su casa.